Desde Griselda Blanco, que orquestó más de 200 asesinatos mientras construía un imperio de la cocaína valorado en miles de millones de dólares, hasta Sister Pink, cuyas operaciones de tráfico de personas dejaron a decenas de personas ahogadas en barcos de carga, hoy sacamos a la luz a las líderes de bandas femeninas, cuya maldad no conoce límites. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína. El nombre más famoso de nuestra lista es el de Griselda Blanco, conocida en todo el mundo criminal como la madrina de la cocaína. Nacida en los barrios marginales de Colombia, la trayectoria de Blanco hacia el mal comenzó a una edad que sorprendería incluso a los criminales más endurecidos. Según se informa, secuestró y asesinó a un niño a los 11 años, demostrando una capacidad para la violencia que solo se volvería más sofisticada y aterradora a medida que maduraba. Pero fue en Estados Unidos donde Blanco se ganó realmente su reputación como una de las mujeres más peligrosas que jamás haya existido. Tras mudarse primero a Nueva York y luego establecer su imperio en Miami, construyó una vasta operación de tráfico de cocaína, contrabandeando más de 3 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos, con lo que obtenía $80 millones al mes. Para poner esto en perspectiva, eso supone casi $1.000 millones al año en ventas de cocaína, una cantidad asombrosa incluso para los estándares actuales. Ella distribuía gran parte de la cocaína base que obtenía de sus contactos peruanos y bolivianos, como Scarface Sosa. El señor Sosa le proporcionaba cientos de kilos de cocaína base. En aquella época aún no la cristalizaban, y ella tenía que hacerlo en Estados Unidos, pero ya había creado la epidemia del crack en Medellín. Griselda Blanco fue responsable de más de 200 asesinatos, incluido el de sus 3 maridos, lo que le valió el apodo de Viuda Negra. Sus sicarios eran conocidos por sus métodos brutales, que transformaron Miami en una zona de guerra durante el boom de la cocaína en la década de 1980. El ejemplo más infame de su desprecio casual por la vida inocente fue el tiroteo del centro comercial Dadeland Mall en julio de 1979, donde murieron 2 personas y varias resultaron heridas. Tenía 1.500 traficantes en nómina que distribuían desde Miami hasta Los Ángeles y cualquier otro lugar. Todo el mundo trabajaba para mi madre, todos trabajaban para ella. Jueces, policías, lo que se te ocurra, todo el mundo trabajaba para mi madre. Cuando finalmente fue detenida en 1985, condenada por tráfico de drogas y sentenciada a 15 años, y más tarde se declaró culpable de los cargos de asesinato, lo que le supuso 20 años más, el sistema judicial penal se enfrentó al dilema de cómo contener a alguien con su influencia y su nivel de peligrosidad. Cumplió casi 20 años, conocida por mantener su influencia dentro de la prisión, lo que demostró que, incluso entre rejas, su poder seguía siendo formidable. Tras ser deportada a Colombia en 2004, muchos pensaron que su reinado de terror había terminado. Pero la historia de Blanco terminó tan violentamente como comenzó, cuando fue asesinada en un tiroteo desde un coche en marcha el 3 de septiembre de 2012 en Medellín. Un final apropiado para alguien cuya vida estuvo marcada por la violencia y la venganza. Mientras Griselda Blanco gobernaba con balas y cocaína, la siguiente líder de una banda construyó su imperio a través del silencio, el miedo y la estrategia. Maria Licciardi, la madrina de Nápoles. Desde los corredores de la cocaína de Miami, viajamos a las antiguas y sinuosas calles de Nápoles, Italia, donde Maria Licciardi se ganó su lugar como una de las mujeres más temidas en la historia del crimen organizado, conocida como la madrina. Maria Licciardi estuvo involucrada en extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero, acusada de liderar violentos ataques contra clanes rivales, lo que contribuyó a guerras entre bandas que causaron casi 120 muertes en Nápoles. Pero lo que hace que la historia de Licciardi sea particularmente escalofriante es cómo asumió el poder y los métodos que utilizó para mantenerlo en una de las organizaciones criminales más dominadas por hombres del mundo. Tras la muerte de su marido, se hizo cargo del clan Licciardi y dirigió sus operaciones, entre ellas el tráfico de drogas y la extorsión, incluso mientras estaba escondida o en prisión. No se trataba simplemente de una viuda que heredaba un negocio, sino de una toma de poder calculada por alguien que llevaba años planeándolo y preparándolo. Licciardi entendía que en la camorra el respeto se ganaba a través del miedo, y el miedo se generaba mediante la violencia y el pensamiento estratégico. Era la jefa del clan Licciardi, parte de la Alianza Secondigliano, una coalición de clanes de la camorra que controlaba el tráfico de drogas y la extorsión en Nápoles y sus alrededores. Bajo su liderazgo, esta alianza se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa, con tentáculos que se extendían más allá de las fronteras internacionales.
La magnitud de la ambición de Licciardi quedó patente cuando fue detenida en 2021 mientras intentaba expandirse a España, lo que demostró que, incluso después de décadas de actividad delictiva y de haber cumplido condena, su ansia de poder y territorio seguía siendo insaciable. Esta detención se produjo después de que fuera detenida en 2001, cumpliera 8 años de prisión por delitos relacionados con la mafia y fuera puesta en libertad en 2009. Lo más llamativo del caso de Licciardi es cómo logró mantener el control y la influencia durante sus periodos de encarcelamiento. Las autoridades italianas tuvieron dificultades para contener a alguien cuya red criminal siguió operando incluso cuando estaba entre rejas. Su eventual condena en 2023, que le valió una pena de 12 años y 8 meses por liderar un clan de la Camorra, refleja el reconocimiento por parte del sistema judicial de que el encarcelamiento tradicional no era suficiente para alguien de su talla e influencia. Mientras Maria Licciardi inspiraba temor en los callejones de Nápoles, la siguiente reina del narcotráfico difuminaba los límites entre el glamour y el derramamiento de sangre en el mortífero mundo de los cárteles mexicanos. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Se rumorea que formaba parte de los Antrax, un brazo armado del cártel de Sinaloa. Beltrán operaba en un mundo donde la lealtad se compraba con sangre y el territorio se defendía con armamento militar. Lo que la hacía especialmente peligrosa no era solo su conexión con uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo, sino su capacidad para mantener una imagen pública que contradecía por completo sus presuntas actividades delictivas. Su presencia en las redes sociales mostraba lujos y armas, lo que alimentaba las especulaciones sobre su participación, mientras que, al mismo tiempo, negaba cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmaba que sus operaciones se llevaban a cabo por medios legales, como el sector inmobiliario. Esta dualidad, vivir abiertamente mientras presuntamente dirigía importantes operaciones criminales, la convirtió en una figura única dentro de los cárteles, donde la mayoría de los líderes vivían en las sombras y en el secreto. El alcance de las presuntas operaciones de Beltrán era asombroso. Facilitaba las rutas del tráfico de drogas a lo largo de la costa pacífica de México hacia California, controlando esencialmente un canal que introducía toneladas de narcóticos en Estados Unidos. Lo que hace que la historia de Beltrán sea particularmente compleja es cómo logró navegar por el sistema legal mientras mantenía sus presuntas actividades delictivas. Fue detenida en 2007. Los cargos fueron retirados en 2010 por falta de pruebas. Extraditada a Estados Unidos en 2012. Se declaró culpable de cargos de complicidad, condenada a 70 meses, puesta en libertad en 2013, deportada y detenida de nuevo en México, y finalmente puesta en libertad en 2015. Mientras Sandra hacía alarde de diamantes y negación, la siguiente dama del cártel empuñó un arma, y lo que siguió convertiría a Melbourne en un campo de batalla empapado en sangre. Judy Moran, la matriarca de Melbourne. Conocida como la matriarca de la familia criminal Moran, su historia es un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en venganza y cómo la lealtad familiar puede convertirse en una justificación para el asesinato. Tras el asesinato de su marido y sus hijos en un ajuste de cuentas entre bandas, se hizo cargo de los negocios criminales de la familia Moran, utilizando la intimidación y la reputación de sus hijos para mantener el control. No se trataba simplemente de una mujer que ocupaba el vacío de poder, sino de una transformación calculada de una madre afligida en una mente criminal que no se detendría ante nada para mantener la posición de su familia en los bajos fondos de Melbourne. Los asesinatos del mundo del AMPA de Melbourne, que sirvieron de telón de fondo a la carrera criminal de Moran, se encuentran entre los más violentos de la historia de Australia, con el tráfico de drogas y la violencia cobrándose decenas de vidas a lo largo de varios años. En este entorno de peligro constante y alianzas cambiantes, Moran demostró una crueldad que conmocionó incluso a los criminales más endurecidos y a los agentes del orden. Fue condenada por asesinato, concretamente por organizar el asesinato de su cuñado, de Stuppens Moran, un crimen que resume a la perfección la retorcida dinámica familiar que definió las guerras entre bandas de Melbourne. No se trató de un crimen pasional ni de un momento de debilidad, sino de un asesinato premeditado, cometido por alguien que había calculado que eliminar a miembros de su familia era necesario para mantener el poder. Formaba parte de la familia criminal Moran, un grupo muy conocido en Melbourne, involucrado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales durante la guerra entre bandas. Bajo su liderazgo, la familia siguió operando incluso cuando se intensificó la presión de las fuerzas del orden, y las bandas rivales la convirtieron en objetivo para su eliminación. Cuando Moran fue condenada en 2011 a 26 años de prisión, con un periodo de 21 años sin libertad condicional, el tribunal reconoció que representaba un peligro único para la sociedad. Sus problemas de salud,
entre los que se incluye la necesidad de una silla de ruedas debido a una lesión en la cadera, no han disminuido la valoración de las autoridades, que la consideran demasiado peligrosa para cualquier pena que no sea la de máxima seguridad. Según las últimas informaciones, sigue en prisión. Mientras Judy Moran convertía el dolor en un poder despiadado, Rafaela Daltiero ascendía silenciosamente en Nápoles, apodada La Gatita, pero lo que hizo a continuación fue todo menos suave. Rafaela Daltiero, la gatita con garras. Rafaela Daltiero era conocida como La Gatita, un apodo que podría sugerir inocencia o vulnerabilidad. Sin embargo, esta gatita en particular tenía las garras afiladas por años de violencia, traición y la despiadada búsqueda del poder en los bajos fondos criminales de Nápoles. Tras el asesinato de su marido, en 2006, se hizo con el control del clan Pianese Daltiero, gestionando sus operaciones criminales, entre las que se incluían el tráfico de drogas y la extorsión. Esta transición de esposa a jefa del crimen no fue simplemente una cuestión de herencia, sino una toma de poder hostil que obligó a Daltiero a demostrar su valía en un mundo en el que la debilidad significaba la muerte, y la vacilación podía suponer la destrucción total de todo lo que su familia había construido. La violencia que rodeó el ascenso al poder de Daltiero fue extraordinaria, incluso para los estándares de la camorra. Estuvo involucrada en extorsión, tráfico de drogas y ataques violentos contra clanes rivales, liderando una guerra territorial en Nápoles. No se trataba de incidentes aislados de violencia, sino de campañas sistemáticas de terror, diseñadas para establecer el dominio y eliminar la competencia en los lucrativos mercados criminales del sur de Italia. Líder del clan Pianese Dalterio, parte de la Camorra, una poderosa organización criminal de Nápoles, Daltiero controlaba recursos y lealtades que se extendían mucho más allá de su familia inmediata. Su clan no era solo una pequeña empresa criminal, sino que formaba parte de una red más amplia, que controlaba partes importantes de la economía ilegal de Nápoles. Cuando las autoridades finalmente decidieron actuar contra su organización, el alcance de la operación fue asombroso. Fue detenida en 2012, junto con otros 66 miembros, lo que reveló la magnitud de la red criminal que había construido y mantenido. Desde su detención en 2012, no hay más información disponible, por lo que la situación actual de Daltiero sigue envuelta en el mismo misterio que rodeó gran parte de su carrera criminal. Mientras Daltiero estaba encerrada, pero nunca realmente derrotada, la siguiente mujer vivía como si nunca la fueran a atrapar. Claudia Ochoa. Félix, la asesina de Instagram. En la era de las redes sociales, donde la jactancia criminal a menudo se exhibe en plataformas públicas, Claudia Ochoa Félix representaba una nueva generación de presuntos líderes de cárteles. Alguien que ejercía influencia a través de publicaciones en Instagram y, según se informa, imponía respeto mediante la violencia. Aunque ella negaba tener vínculos con los Antrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa, Félix ocupaba una posición única en el tráfico de drogas mexicano. Su presunta implicación con uno de los grupos armados más violentos de la historia de los cárteles se produjo en un momento en que la organización de Sinaloa estaba inmersa en brutales guerras territoriales que se cobraron miles de vidas. Lo que hacía a Félix especialmente intrigante era la contradicción entre su imagen pública y sus presuntas actividades delictivas. Sus publicaciones en las redes sociales mostraban lujos y armas, lo que sugería su implicación, pero ella afirmaba ser ama de casa y tener negocios legales, como el sector inmobiliario. Esta dualidad creó un halo de misterio a su alrededor que resultaba fascinante y aterrador. Era una peligrosa líder de un cártel que se escondía tras una fachada de normalidad o simplemente una mujer envuelta en especulaciones y rumores. Ella negaba tener ningún papel de liderazgo y demandó a los medios de comunicación por difamación, lo que sugería que su reputación se había construido más sobre especulaciones que sobre pruebas concretas. La violencia asociada a los Antrax era extraordinaria incluso para los estándares de los cárteles. Vinculado al cártel de Sinaloa, con acusaciones de asesinato y violencia, este grupo fue responsable de algunos de los asesinatos más brutales de la guerra contra el narcotráfico en México. Si Félix estaba realmente relacionada con esta organización, habría participado en actividades que incluían tortura, asesinatos en masa y el tipo de guerra psicológica que aterrorizó a comunidades enteras. La historia de Félix llegó a un final abrupto y trágico cuando murió en 2019 por una sobredosis de drogas, cerrando el capítulo de una de las figuras más enigmáticas de la historia reciente de los cárteles. Su muerte plantea preguntas sobre si fue víctima del mundo en el que supuestamente vivía, o una participante cuya suerte finalmente se agotó. Mientras Claudia murió envuelta en un halo de misterio, Thelma Wright simplemente salió libre, sin ser condenada ni encarcelada. Thelma Wright,
la reina del narcotráfico de Filadelfia. En la epidemia de crack y cocaína, que devastó las ciudades estadounidenses durante la década de 1980 y principios de la de 1990, pocas figuras fueron tan influyentes o peligrosas como Thelma Wright. Conocida como la reina del narcotráfico de Filadelfia, la historia de Wright es una historia de transformación, supervivencia y el peligroso encanto del poder en el tráfico de drogas urbano de Estados Unidos. Tras el asesinato de su marido, se hizo cargo de su negocio de drogas, transportando cocaína y heroína entre Los Ángeles y Filadelfia, y construyendo una de las operaciones más grandes de la década de 1980. No se trataba simplemente de una viuda que intentaba sobrevivir, sino de una decisión calculada de abrazar un estilo de vida criminal que la haría rica, poderosa y, en última instancia, muy peligrosa. El alcance de la operación de Wright era asombroso para alguien que operaba en las calles del tráfico de drogas. Líder de la banda 40 Ladrones, involucrada en el tráfico de drogas de Filadelfia, dirigía una organización que no solo se dedicaba a vender drogas, sino también a controlar el territorio, eliminar a la competencia y mantener el tipo de empresa criminal disciplinada que podía operar durante años sin ser detectada. Y entonces me preguntan y les digo que creo que esto tiene algo que ver con el tipo, Dennis Rogers, cuya novia vive en la casa donde encontraron el cuerpo de Jackie. Y entonces la cosa da un giro cuando el detective de homicidios me dice: bueno, ya sabes, sacan un bolígrafo y un bloc y me dicen: quiero que escribas todos los amigos de tu marido. Lo que hacía a Wright especialmente peligrosa no era solo su perspicacia para los negocios, sino su comprensión de la dinámica callejera que regía el tráfico de drogas en la ciudad. El tráfico de drogas, concretamente de cocaína y heroína, con operaciones que implicaban extorsión y robo a través de actividades de bandas, requería no solo una organización criminal, sino también la capacidad de manejar relaciones complejas con proveedores, traficantes, fuerzas del orden y organizaciones rivales. Las operaciones de Wright se extendían por todo el continente, creando una red que transportaba cocaína y heroína entre Los Ángeles y Filadelfia. Lo que hace que la historia de Wright sea única entre nuestros sujetos es su transformación tras abandonar la vida criminal. Dejó el crimen en 1991 y más tarde fundó una fundación para jóvenes en riesgo, demostrando que incluso alguien que había llegado a la cima de una violenta organización criminal podía elegir un camino diferente. Sin haber sido juzgada ni haber cumplido condena, Wright logró salir del mundo criminal antes de que las fuerzas del orden pudieran construir un caso contra ella. Su actual condición de conferenciante motivacional, fundadora de la Fundación Thelma Wright y protagonista del programa American Gangster Trap Queens de BET en 2021, representa una notable transformación de reina del crimen a defensora de la comunidad. Mientras Thelma Wright abandonó el juego sin sufrir ningún daño, la siguiente mujer se enfrentó al sistema de frente, desafiando a la mafia, a la policía y a las adversidades. Stephanie Street, Claire, la reina de los números. Mucho antes de que el tráfico de drogas dominara el crimen organizado estadounidense, el juego ilegal sentó las bases de imperios criminales que abarcaban barrios enteros e influían en negocios legítimos y organizaciones políticas. En el Harlem de los años 20 y 30, ninguna figura era más influyente en este mundo que Stephanie Sant. Claire, conocida como la reina de los números, dirigía una red ilegal de apuestas, lotería, extorsión y robo, y estaba involucrada en el blanqueo de dinero y el fraude. Pero la empresa criminal de Sant, Claire, era mucho más que el juego ilegal. Se trataba de crear una economía alternativa en una comunidad que estaba en gran medida excluida de las instituciones financieras legítimas y de las oportunidades económicas. Tras fundar su banco de apuestas en Harlem en 1922, se convirtió en una exitosa banquera de apuestas y creó una organización que proporcionaba entretenimiento y oportunidades económicas a miles de personas. La lotería ilegal no era solo un juego de azar, sino un complejo sistema financiero que operaba en paralelo al sistema bancario legítimo y ofrecía esperanza y posibilidades a comunidades que a menudo carecían de ambas cosas. Lo que hacía especialmente temible a Sant, Claire, era su disposición a plantar cara a organizaciones criminales más poderosas. Era conocida por plantarle cara a Dutch Schultz, un importante gángster, demostrando un valor extraordinario en una época en la que cruzarse con figuras poderosas de la mafia solía significar la muerte. No se trataba solo de una competencia comercial, sino de una batalla por el control de la economía ilegal de Harlem entre una mujer negra y el crimen organizado blanco. Líder de la banda 40 Ladrones y responsable de su propio negocio de apuestas ilegales, mantuvo su independencia frente a los grandes grupos mafiosos.
Esta independencia requería no solo perspicacia para los negocios, sino también la capacidad de defender su territorio, mantener la lealtad entre sus socios y navegar por las complejas relaciones entre las autoridades legítimas y las criminales. El compromiso de Sinclair con su comunidad iba más allá de sus actividades criminales. Aprovechaba su posición para apoyar a la comunidad negra y luchar contra la injusticia racial, consciente de que su empresa criminal podía servir a fines sociales y políticos más amplios en una sociedad profundamente segregada. Cuando la policía finalmente la detuvo, fue condenada en 1938 por agredir a su marido con un arma de fuego y sentenciada a entre 2 y 10 años de prisión. Cumplió su condena en el centro penitenciario de Bedford Hills y fue puesta en libertad a principios de la década de 1940. Pero para entonces, el panorama del crimen organizado en Harlem había cambiado drásticamente. Sinclair murió en 1969, tras haber vivido para ver cómo el movimiento por los derechos civiles transformaba la sociedad estadounidense de una forma que habría sido inimaginable durante su apogeo criminal. Mientras uno gobernaba las calles de Harlem, el siguiente actuaba en silencio, en lo más profundo del círculo íntimo de la mafia. Virginia Hill, la mensajera de la mafia. Conocida por sus conexiones con los más altos niveles de la mafia, la historia de Hill ilustra cómo la inteligencia, la belleza y la crueldad pueden elevar a alguien al centro del poder criminal. El blanqueo de dinero, el juego, la intimidación, el fraude y el tráfico de drogas eran sus especialidades y actuaba como mensajera para la mafia de Chicago, transportando dinero en efectivo y bienes robados entre organizaciones criminales. No se trataba simplemente de un papel de apoyo. Hill era una parte integral de la maquinaria que mantenía el funcionamiento del crimen organizado en varios estados y empresas criminales. Profundamente involucrada en las operaciones del mundo del AMPA en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Las Vegas, utilizó su aspecto y sus conexiones para ascender hasta la cima. La capacidad de Hill para operar en varias ciudades y mantener relaciones con diversas organizaciones criminales requería un sofisticado conocimiento de la política de la mafia, una discreción excepcional y el tipo de inteligencia que la hacía invaluable para los líderes criminales. Lo que hacía a Hill especialmente peligrosa era su papel en el tráfico de drogas, en un momento en que éste se estaba volviendo cada vez más importante para el crimen organizado. Se la describía como la directora intelectual de la red de narcotráfico de la Chicago Outfit en México, lo que indica que no era solo una mensajera o una cara bonita, sino una estratega y organizadora que ayudó a dar forma a la política criminal en los niveles más altos. Asociada con la Chicago Outfit y con conexiones con Bugsy Siegel, participó en el desarrollo de Las Vegas, con vínculos con importantes sindicatos del crimen. La conexión de Hill con Siegel la situó en el centro de uno de los acontecimientos más importantes del crimen organizado estadounidense, la transformación de Las Vegas de una ciudad desértica en la capital mundial del juego. ¿Alguna vez ha recibido dinero de Costello? Number, ¿y ha recibido alguna vez dinero de Mayolansky? Nunca he recibido dinero de ninguno de esos tipos. ¿De ninguno de ellos? De ninguno. Ni de los que he leído en los periódicos, ni de los que conozco. Nunca me han dado nada. ¿Ni de los Fischetti? Number, ni siquiera hablo con ellos. Quiero decir, vi a Charlie 1 o 2 veces. Ni siquiera hablo con él. El testimonio de Hill ante los comités del Congreso que investigaban el crimen organizado proporcionó una visión sin precedentes del funcionamiento de las principales organizaciones criminales. Sin embargo, sus apariciones públicas también la convirtieron en blanco de las fuerzas del orden, que cada vez eran más sofisticadas en su enfoque de la persecución del crimen organizado. Cuando fue acusada de evasión fiscal en 1954, huyó a Europa para evitar el juicio, lo que demostró tanto su conciencia del peligro legal como su acceso a recursos que le permitieron huir al extranjero. Sin cumplir nunca condena, Hill logró eludir la justicia penal a pesar de estar en el centro de importantes investigaciones. La historia de Hill tuvo un trágico final cuando se suicidó en 1966 en Austria, concluyendo una vida que la había llevado desde sus orígenes en un pequeño pueblo hasta el centro del crimen organizado estadounidense y finalmente al exilio y la desesperación. Mientras Virginia Hill eludió la cárcel con elegancia y el exilio, la siguiente mujer se enfrentó a la justicia de frente, en una lluvia de balas que puso fin a una era. Bonnie Parker, la forajida de la época de la Depresión. Durante la Gran Depresión, cuando la desesperación económica llevó a muchos estadounidenses a adoptar soluciones radicales a sus problemas financieros, pocas asociaciones criminales capturaron la imaginación del público como Bonnie Parker y Clyde Barrow. Aunque a menudo se ha idealizado en la cultura popular,
La historia de Parker es una historia de auténtica criminalidad, violencia calculada y una determinación despiadada que la convirtió en una persona realmente peligrosa. Los atracos a bancos, los robos de coches, los secuestros y los asesinatos definieron su ola de crímenes, con numerosos atracos y varios asesinatos. No se trataba de criminalidad amateur ni de delitos cometidos por desesperación, sino de una actividad criminal profesional que requería planificación, coordinación y la voluntad de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Operando con Clyde Barrow en el medio oeste y el sur de Estados Unidos, y desplazándose con frecuencia para evitar ser capturados, llevaron a cabo una ola de crímenes que duró 21 meses, desde 1932 hasta 1934, que incluyó el secuestro de agentes de la ley y el robo de bancos. Este nivel de actividad criminal sostenida requería no solo habilidades criminales, sino también la capacidad de mantener relaciones con cómplices, conseguir armas y vehículos y adelantarse a una respuesta cada vez más sofisticada de las fuerzas del orden. Como parte de la banda Barrow, liderada por Clyde Barrow, que incluía a su hermano Buck, la esposa de este, Blanche, y socios como Raymond Hamilton y W.D. Jones, Parker formaba parte de una organización criminal que aterrorizó a varios estados y se convirtió en uno de los grupos más buscados de la historia de Estados Unidos. Lo que hacía a Parker especialmente peligrosa no era solo su participación en delitos violentos, sino su papel en la transformación de la imagen de la banda Barrow, que pasó de ser una banda de delincuentes comunes a héroes populares. Sus poemas y cartas, escritos durante sus breves encarcelamientos, contribuyeron a crear una mitología romántica en torno a sus actividades delictivas que inspiró delitos similares y convirtió su captura en una prioridad nacional. Cumplió condena anteriormente por un robo fallido y escribió poesía durante su encarcelamiento, lo que demuestra que su carrera criminal incluyó períodos de prisión que solo parecieron fortalecer su determinación de continuar con la actividad criminal tras su liberación. La ola de crímenes de la banda Barrow llegó a su violento final cuando Parker fue asesinada en 1934 en una emboscada de las fuerzas del orden. Las circunstancias de su muerte, acribillada a balazos en un coche robado junto a Clyde Barrow, resumían a la perfección la violenta trayectoria que había definido su asociación criminal. El reinado de Bonnie Parker terminó en una lluvia de disparos en una polvorienta carretera de Luisiana. Pero la siguiente mujer actuó lejos de los focos, construyendo un imperio de $1.000 millones no con balas, sino con cadáveres apilados en bodegas de carga. Germana Pink, la reina del tráfico de personas. En el complejo mundo del tráfico internacional de personas, pocas figuras han ejercido tanto poder o causado tanto sufrimiento como Cheng Chui Ping, conocida en todo el mundo criminal como Germana Pink. El tráfico de personas y el blanqueo de dinero eran sus especialidades, y su violenta forma de actuar provocó múltiples muertes, entre ellas el naufragio del Golden Venture en 1993, 10 ahogados, y otro incidente en 1998, 14 ahogados. No se trató de accidentes aislados, sino del resultado inevitable de una organización criminal que anteponía los beneficios a la seguridad humana y trataba a los inmigrantes desesperados como recursos prescindibles. Tiene un restaurante en East Broadway, paga todos los meses. La conocía y, cuando empezó a hacer esto, me preguntó si quería, ya sabes, cuando llegara la gente, recogerlos y cobrarles el dinero por ella. Fui con ella a Florida y me llevó a un puerto y me vendió un barco. Pero ese barco era muy viejo, ¿vale? No te atreves a mirar dentro. El alcance de las operaciones de Sister Ping abarcaba varios continentes. Sus operaciones se extendían por China, Tailandia y Estados Unidos, con un negocio de transferencia de dinero en Chinatown, creando una red global que requería una coordinación sofisticada, una corrupción generalizada de los funcionarios y la capacidad de mantener relaciones con organizaciones criminales en varios países. Vale, no quiero poner a mi hijo en peligro, porque, ya ves el cuenco, no te lo vas a creer. Vale, es de la vieja escuela, ya sabes, un cuenco de los de verdad. Vale, entonces no lo voy a hacer. Le digo que no lo voy a hacer. Vale, entonces pensaste que había demasiadas vidas en juego. Sí. Vale, le dije que no lo iba a hacer. Y entonces, ella fue a buscar un K. No puedo hacerlo. En colaboración con la banda Fuk Ching, una violenta banda callejera chino-estadounidense, para transportar y proteger a inmigrantes, garantizando el pago mediante métodos violentos, la organización de Sister Ping no se limitaba al transporte, sino que se trataba de control. Cuando las fuerzas del orden finalmente construyeron un caso contra su operación, el alcance de la empresa criminal era asombroso. Condenada en 2005 por 3 cargos, entre ellos el de tráfico de personas,
fue sentenciada a 35 años, lo que reflejaba el reconocimiento por parte del sistema judicial de que sus delitos representaban una de las operaciones de tráfico de personas más grandes y peligrosas de la historia de Estados Unidos. Cumplió su condena en Danbury, Connecticut, y más tarde en el Centro Médico Federal de Carswell, Texas, donde su salud se deterioró y murió bajo custodia. Sister Ping falleció en 2014, poniendo fin a una carrera criminal que había causado un sufrimiento inconmensurable y generado enormes beneficios a costa de la desesperación humana. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.